Gracias, Katy. Bueno, buenas tardes para todos y todas. El tema que nos tocó realmente es un tema bastante controvertido, como decía Katy, y bueno, es producto de esta presentación de la revisión conjunta que hicimos con el resto de los integrantes del Comité de Farmacología y Terapéutica de la SUP. La agenda que nos propusimos fue abordar tres aspectos. Uno es la situación de la infección por SARS-CoV-2, sobre todo en nuestro país y algún dato internacional, cuáles son las estrategias terapéuticas disponibles a la fecha y alguna reflexión final para compartir y después intercambiar a través del chat. Entonces, para comenzar, la infección por SARS-CoV-2 en niños, nos parecía que necesariamente teníamos que poder contextualizar cómo es epidemiológicamente, clínicamente, esta infección en pediatría, porque eso condiciona mucho la forma que deben ser los abordajes terapéuticos de la misma. Y después vamos a presentar algún dato, como les comentaba, internacional y nacional, y los problemas que pueden derivar no solo de la infección, sino los problemas parainfecciosos que esto ha determinado en las infancias y en las adolescencias. Entonces, de las características de la infección, ustedes saben que los coronavirus no son virus nuevos en sí como familia, sino que son unos viejos conocidos que generalmente dan infecciones virales altas y bajas, en niños hasta un 20%, que tienen la característica de ser estacionales y cíclicos, y que lo que sucedió en las últimas décadas es la aparición de algunas variantes de estos coronavirus, que la que tuvo impacto a nivel mundial es la que apareció a finales del año pasado, principios de este año, que es la que nos convoca, pero que hay antecedentes de infecciones previas, la SARS-CoV, ¿no? La SARS-CoV a secas, que había aparecido en China en el año 2002, que tenía un porcentaje de severidad en niños bastante más alta a la que se viene reportando para este CoV-2, y el MERS, que fue la última variante importante que no llegó a declarar una pandemia a nivel mundial, pero que también tuvo mucha repercusión, sobre todo en Oriente, con una penetrancia en niños también un poco más alta, aunque también un porcentaje alto de asintomáticos, y con un poco más de letalidad de lo que estamos viendo, por suerte, para esta variante CoV-2. Como decíamos, entonces aparece en el 2019 en China. Se destaca como características diferenciales la cantidad de niños que son asintomáticos, ¿no? Que según las series puede llegar a un 10 o un poco más de %, la probabilidad de tener fiebre y tos como los dos síntomas más importantes, y por suerte con una letalidad que tiende al 0, ¿tá? A diferencia de quizás otros virus y otros primos hermanos de SARS-CoV-2. Y por suerte tuvimos en el documento que elaboró el Ministerio de Salud Pública en conjunto con las cátedras y con los profesores de pediatría, formas de acercarnos a esta enfermedad que nos hicieran poder distinguirla lo máximo posible de otras infecciones virales, que es uno de los retos que ya se trató en esta actividad, pero que está bueno para contextualizar y entender dónde estamos parados con respecto a la infección. Entonces, ¿qué datos tenemos hoy? Hay algo de literatura con respecto a las características de esta infección en pediatría. Una de las últimas revisiones, una de las más completas, que abarca más de 7.000 pacientes de 26 países, muestra lo que venimos viendo y empezando a caracterizar, ¿no? Que no hay un predominio por sexo, la edad media, los 9 años para la aparición, el bajo porcentaje de necesidad de ingreso hospitalario, de ingreso a unidades de cuidados intensivos. Muy rápido porque es solo para ponernos en contexto. El porcentaje no tan alto, quizás menos que para otros coronavirus, de comorbilidades como causante de mayor riesgo de una infección más severa, pero existentes. Ahí ven en esta serie la inmunodepresión y la patología respiratoria
por sobre la cardiovascular como los factores de riesgo o las comorbilidades más importantes, y un porcentaje de coinfección baja también con respecto a otros coronavirus, que nos llega ahí al 6%, a predominio de las bacterias atípicas. Y por último, y como buena noticia, el poco impacto pronóstico que ha tenido por ahora esta enfermedad en niños y niñas, impacto en la mortalidad o en las complicaciones graves. Y lo interesante de este trabajo, que también me parece que es un aspecto a considerar por lo que vamos a comentar después con respecto a los tratamientos disponibles, es que esta revisión sistemática pudo hacer en aquellos lugares donde habían casos con síndrome de inflamación multisistémica en niños, hacer un estudio comparativo, un caso control, que en realidad es un caso control de muy poquitos casos, como les decía, las complicaciones por suerte son muy poco frecuentes, y en un total de esos 1.000 y pico que estábamos comentando, de 7.000 que estábamos comentando, 11 hicieron este síndrome y se compararon con 14 sin el síndrome de la misma institución. Ahí se armó el caso control y se pudo comparar de todas esas variables aquellas que eran estadísticamente significativamente más frecuentes en los que desarrollaban la complicación, y ahí se vio que era más frecuente en estos pacientes más graves observar disnea, vómitos y diarrea con alteraciones estadísticamente significativas en los linfocitos, en la lactato deshidrogenasa y en el D-dímero. Sin observar otras variantes con las limitaciones que puede tener este tipo de información. Y si hacemos el correlato con los datos que semanalmente o cada tanto nos envían desde la SUP, de los datos que provee el Ministerio de Salud Pública, el comportamiento en nuestro país es de baja afectación a nivel pediátrico, generalmente con un alto porcentaje de pacientes asintomáticos, sin hospitalización ni casos graves, y con la característica que fue reafirmada por el grupo de expertos del GACH, de atención primaria, de la baja probabilidad de que los niños sean casos índices, es decir, casi siempre son casos secundarios y no son provocadores de nuevos brotes, ¿no? Esto es algo importante también a la hora de contextualizar el impacto de esta enfermedad en pediatría. Bien, y en este marco, entonces, epidemiológico y clínico muy breve, existen asociados a esta enfermedad, aunque no provocados directamente por la infección, biológicamente hablando, problemas parainfecciosos, ¿no?, que quisimos llamar, que tienen que ver con algo que UNICEF y el Human Rights Watch ha estudiado en estos meses con respecto a las vulnerabilidades que tienen los niños y las niñas expuestos a esta pandemia, ¿no? Sobre todo por el porcentaje alto de niños que no acceden a los servicios de salud o que no pueden asegurar el adecuado lavado de manos, o la cantidad de niños y niñas desplazados desde sus hogares, o que están sometidos a violencia por sus cuidadores o sometidos a trabajos infantil común, infantil riesgoso y explotación sexual. Y cómo se ha podido en este contexto, lamentablemente, tener que desatender otros problemas de salud por desborde justamente de los sistemas de atención. Esto es un marco global, mundial, que estos dos organismos recogen como problemas que vulnerabilizan más a las infancias. Y también sacado de este último informe de parte de los integrantes del GACH de agosto y de un editorial de Archivos de Pediatría, estos fenómenos parapandémicos, ¿no?, de aumento del riesgo de violencia sexual y abuso sexual. Se decía en el informe que de las consultas pediátricas a psiquiatría infantil, en abril y mayo, si bien habían disminuido las consultas al servicio de psiquiatría, comparado con el periodo anterior, las consultas por abuso sexual habían aumentado, ¿no? Es un hecho no menor que hace al tratamiento integral de este problema para los niños y las niñas. Lo que se ha generado, esto sigo relatando lo del informe, las inequidades en las brechas educativas, ¿no?, el riesgo de deserción, sobre todo en los medios más vulnerables, la inactividad física y las consecuencias que eso puede tener, como ya sabemos, no vamos a entrar en ningún detalle, los trastornos de hábitos de sueño y alimentación, los problemas más conductuales o emocionales vinculados con el aislamiento social,
la discontinuidad de los apoyos sociales y de la atención en salud, el menor contacto que han tenido naturalmente con el sistema de salud y también con otras redes de contención social, ¿no? Esto los pone en un lugar a los niños, por sobre todas las cosas, dentro de sus hogares, en situaciones de bastante más riesgo. Y es interesante que también lo sacamos del documento del GACH, algo que hizo la unidad de extensión de la UDELAR con respecto a una encuesta que hizo a personas que estaban a cargo de menores, si no me acuerdo mal, ahí en marzo, en 3 días de marzo, 25 al 28 de marzo de este año, con preguntas, recolectaron la información de 1.778 participantes de ingresos socioeconómicos variados, pero principalmente bajo, y de las dos cosas que nos parecía interesante traer, el aumento que se vio, eso es porcentual, en los castigos a los hijos, el aumento de la frecuencia de gritos a los hijos, y con respecto al porcentaje de participantes que mencionó haber notado algún cambio en el humor o comportamiento de sus hijos, además del aburrimiento, que era propio quizás de que ocurra, problemas de irritabilidad, de miedo, de tristeza, ansiedad, hiperactividad, como elementos que sería deseable que se atendieran concomitantemente con el riesgo más biológico de la infección, que además vimos que por suerte en niños y niñas es bastante menos preocupante. Entonces, centrándonos un poco en las estrategias terapéuticas disponibles, agregamos acá una cabecita pensante, primero porque esto nos merece una reflexión antes de mostrar información con respecto a la calidad de la información que estamos manejando, porque nos hemos tenido que todos actualizar casi a diario de un modo demasiado vertiginoso a nuestro gusto. Estamos expuestos a lo que se llama una infodemia, así como hay una pandemia viral, hay una pandemia de información y de cómo esa información se expone mediáticamente al segundo. Esto realmente, esa nube la saqué del mismo trabajo de la UDELAR, era una pregunta que hacían de dónde sacan la información. Todos vimos la preponderancia y el protagonismo que tomaron los informativos de los canales abiertos durante estos meses, cada vez más largos y casi monotemáticos, y cómo eso puede llevar a la construcción de conocimiento para la población y de ser una de las vías principales de información, además atendiendo que el contacto con los sistemas de salud y con algunos otros referentes en temas de salud puede estar mermada, sobre todo al principio. Y el otro aspecto que también nos parece importante es que los datos, y lo vivimos, ¿no?, en estos meses, de cómo se construyeron los resultados de eficacia y seguridad de los tratamientos disponibles, se armaban y se desarmaban casi que de semana a semana, con una necesidad de decir las cosas de un modo que exigía una cautela en el cómo decir y en el cómo interpretar muy grande, porque los daños de lo que estábamos haciendo podían ser peor que los beneficios que estábamos esperando. La falta de revisión por pares de los trabajos que se mandaban publicar. Yo ahí puse el Twitter de Lancet cuando tuvo que decir, retractamos el trabajo que decía que hidroxicloroquina no impactaba en la mortalidad, por más que después fue cierto, pero en ese momento que estábamos construyendo esa información que hizo que se detuviese el estudio Solidarity que tenía la OMS para evaluar grandes líneas de tratamiento para tratar la infección, valga la redundancia, y fue porque no se podía, los autores mismos del trabajo tuvieron que denunciar, digamos, de que no podían confiar en las bases de datos que habían usado para construir ese metaanálisis, esa revisión. Entonces, esto nos lleva a que rápidamente se sabe y se difunde, pero a veces después hay que retractarse de lo que se dijo en no menos de una semana. Así vimos al director de la OMS teniendo que, con esta información en particular, detener el Solidarity y volver a arrancarlo. Entonces, acá se genera una dicotomía que la comentábamos en el comité entre la urgencia
pandémica y la necesidad de tomarnos los tiempos para asegurar rigurosidad metodológica, científica y ética a la hora de informar sobre tratamientos, en algo que tenemos además la expectativa, con mucho miedo, que genera un campo fértil para agarrarnos de cosas que capaz que en otro momento las pensamos mejor. Esta necesidad también, que ahora lo vamos a ver, de tener tratamientos aprobados de emergencia en tiempos mucho más cortos que los que normalmente se toman para aprobar medicamentos nuevos. Y el otro aspecto que no es menor es el, como decíamos, ¿no? Y que transversaliza todo esto, con qué transparencia se difunde toda esta información. Y me gustó un editorial de la doctora Aguilar, de la Sociedad Argentina de Pediatría, al respecto de este tema. Yo veo muy poco, reflexiones acerca de la abrumadora e indiscriminada información científica y su difusión, ¿no? Desde hace poquitas semanas. Y ella termina diciendo, en estos momentos en que la urgencia autoriza la publicación inmediata de toda experiencia sin un análisis profundo de su calidad, toda la comunidad debe ser consciente de sus limitaciones, prudente en su aceptación y crítica en el análisis de la información. Toda esta cháchara es para decir que todo lo que viene ahora lo tomemos críticamente y con pinzas. Entonces, para arrancar, una mala noticia, no hay ningún tratamiento específico aprobado para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 ni por la enfermedad COVID-19. Esta diapositiva me pareció interesante, es un trabajo, como yo les decía, los coronavirus no son nuevos, ¿no? El nuevo es desde el 2003, cuando salió el SARS-CoV, se comenzó el desarrollo de la investigación de nuevas moléculas que pudieran venir a solucionar este problema de los brotes por infecciones virales, que es algo que se sabía que en el mundo iba a poder pasar, digamos, ¿no? No es algo que nos desayunamos de que nos podía pasar a fin del año pasado, sino que estaba previsto dentro de las posibilidades de riesgos mundiales. Y desde el 2003 hasta ahora se habían registrado, esto es un dato de marzo en realidad, capaz que ahora ya hay muchos más de 130 patentes y más de 3.000 candidatos moleculares pequeños de moléculas que ingresan al estudio para ver cuál puede ser la más adecuada para combatir a los coronavirus, en este caso en particular al SARS-CoV-2, y más de 500 agentes biológicos, es decir, los medicamentos de síntesis química y los medicamentos de síntesis biológicos, incluidos las vacunas, cómo han venido hace tiempo en esta carrera de encontrar cuál va a ser el que definitivamente logre solucionar este problema. La mala noticia es que desde ahora hasta entonces no se ha logrado. Y hay un concepto que nos pareció interesante, el de reposicionamiento de fármacos, ¿no? De principios activos de cosas, como lo vimos, que se usaban para otras indicaciones, que se las intenta estudiar para indicaciones conocidas, para indicaciones nuevas, por ejemplo, hidroxicloroquina, ivermectina, en esta necesidad de ir más rápido, de saltear algunas de las fases preclínicas y de esa búsqueda en las bibliotecas moleculares, de a ver qué fármaco puede ir contra la proteína S o contra los sitios de fusión. Y entonces, eso tiene como una doble lectura, ¿no? Esto que me parecía que in vitro podía servir para inhibir la replicación viral, voy y lo pruebo a ver qué pasa, ¿no? Ganando ese tiempo que al final vimos que tampoco es una ganancia tan efectiva. Esta diapositiva nos encanta, también quedó un poco a esta altura vieja, pero bueno, es de abril de este año, de todos los sitios pasibles de modulación farmacológica que tenemos con esta infección. Esto, no. ¿Funciona este cosito? Está. Entonces, ustedes ven ahí el famoso coronavirus entrando a la célula y lugares de modulación farmacológica justamente para inhibir la entrada a través de inhibición de algunas estructuras moleculares del propio virus, o alterar la capacidad de fusión de la membrana, como se piensa, el cambio en pH que se propone, además de efectos inmunomoduladores que podría tener la hidroxicloroquina, alteraciones a nivel de la replicación viral, ahí están todos los antivirales más clásicos, ¿no? los antirretrovirales y también nuevos como Remdesivir, que es uno de los que tiene aprobación acelerada
en Estados Unidos y el único que tiene aprobación acelerada en pediatría en ese país. Y después, a nivel extracelular, todos los fármacos y la modulación que se hace para inhibir la inflamación que se genera, que el ejemplo que estaba en abril era solo tocilizumab y sarilumab, pero que ahora hay muchos más, como les voy a mostrar en esta diapositiva, que no es para abrumar, pero esa era de abril, esta es de septiembre, del 3 de septiembre, y de esos sitios de modulación pasamos a 26 grupos terapéuticos que están en diferentes fases de análisis y que tienen su que ver en la modulación de la infección o en el tratamiento de las complicaciones. El punteo rápido tiene a los antivirales como en primer lugar. Los asteriscos es porque son de los aprobados, como yo les decía, de emergencia. No todos en la misma agencia reguladora. Ustedes saben que la aprobación de medicamentos se da para un país en función de la agencia reguladora que la tiene. FDA aprobó Remdesivir en su país, Favipiravir la aprobó Rusia con su agencia reguladora y así. Y Tolizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD6, lo aprobó la India para sus pacientes. Allá están los anti-interleucina 6, que parece que dentro de las citoquinas es una de las más importantes. Y después se destaca en el cuadro ahí los corticoides, que es el único que tiene una recomendación, aunque no tiene aprobación por agencias reguladoras para esa indicación, pero tiene indicación por la OMS, como vamos a ver más adelante. La lista sigue, hay células madre, plasma de convalecientes, que también en algún país tiene aprobación de emergencia, inmunoglobulina intravenosa, antagonistas de receptores de interleucina 1, inhibidores JAK, TNF, los antimaláricos que conocemos, el uso concomitante de antimaláricos con macrólidos, interferón beta con ribavirina, la ivermectina, el antiparasitario, inhibidores de la bradiquinina, colchicina, antidiabéticos probados por su rol. Nada de esto es específico de pediatría, pero nada de los tratamientos son específicos para pediatría, en realidad. Antisecretores, anti-H2 y inhibidores de la bomba de protones, vitaminas, melatonina, IECA, SARA2. Es la lista intensa. Entonces, tratamiento específico no hay muchos estudios clínicos en curso, no hay ensayos clínicos apropiados para dar una respuesta a cuál es el mejor tratamiento disponible y no hay ensayos clínicos publicados en niños. ¿Tá? Esa es nuestra realidad. Hicimos el ejercicio que nos gusta tanto también de ver en el Clinical Trials, que es una base de datos de estudios que están en curso buscando desde el comienzo hasta lo hicimos ayer, de cuántos estudios hay con COVID global, 3.281 estudios en curso sin distinguir qué tipo de estudios ni nada, y en niños global 566. ¿Cuántos de estos 3.000 o 500 son de intervención, es decir, de probar un tratamiento? 1.800 en general, 167 en pediatría. ¿Cuántos están en fase 3, esa fase que es la previa que se pueda autorizar su uso? 527 en general y 46 en pediatría, distribuido en esos lugares del mundo. ¿Tá? Los lugares que más tienen estudios de fase 3 de tratamientos de intervención para COVID-19 en niños es África y Estados Unidos y Europa, ¿tá? Los rojos. Y dentro de los tratamientos que también se puede analizar cuáles son las intervenciones que más se están probando, está bastante variado ahí, pero si ustedes ven, los antimaláricos, los antiparasitarios, los antiprotozoarios los distinguen ahí, los antivirales, la acitromicina, la cloroquina que la ponen aparte, pero básicamente los mismos que nombramos que tenían, que son los que han sonado más en nuestra cabeza todo este tiempo. Muy bien, entonces, en ese escenario nos movemos y tenemos que ver los organismos internacionales cómo nos ayudan a ponerle un poco de pienso a esta situación, ¿no? La OMS, como decíamos, no recomienda ningún tratamiento específico, pero sí le ha dado un lugar a los corticoides. ¿Cómo quedan parados los niños en esta situación? Lo que dice la OMS puede ser traído a diferentes países o instituciones que lo han plasmado en sus recomendaciones, todas ellas, primero que muy diversas, todas ellas empíricas y todas fuera de prospecto, ¿no? Ahí están los manualcitos. Ustedes saben que básicamente, y este cuadro también a esta altura es muy clásico,
el tratamiento parece tener como dos fases claras, una fase de tratamiento de la infección con antivirales en sus diferentes antivirales, antiparasitarios, los macrólidos, y que es en los estadios iniciales de la aparición de síntomas, que no han podido hasta la fecha demostrar beneficio ni en adultos ni en niños, y el tratamiento de la inflamación como complicación de la enfermedad, que también múltiples estrategias, ninguna aprobada, donde entran los corticoides a jugar un rol, sobre todo en los pacientes graves y los críticamente enfermos, los que requieren atención en cuidados intensivos. Lo que la OMS dice, y nos parecía importante, sobre todo nosotros tenemos en nuestro comité una conformación bien variopinta, y la importancia cuando estamos ante un paciente crítico, tener en claro algo que la OMS dice. Si el tratamiento que yo voy a usar para esta infección, sabiendo que no tiene aprobación, que es off-label, que es empírico, no está enmarcado en un ensayo clínico controlado y tenga, por tanto, un protocolo, un comité de ética, tengo que tener consentimiento informado del familiar o el representante legal para comenzarlo, ¿no? Y la otra cosa, que es otro aspecto que nos parece fundamental, hacer una supervisión del uso de emergencia de esa intervención y documentar los resultados que encontramos una vez que ese fármaco se utilizó. Entonces, hoy la OMS está parada en lo mismo que dijo en mayo, 27 de mayo del 2020, el tratamiento de esta infección, no importa niños o adultos, es de sostén en función de los síntomas y las complicaciones que tengan los pacientes. Para los corticoides, en el documento general, lo que pone es que no es de uso rutinario en las neumonias virales, ¿tá? Y agrega en un documento que es del 2 de septiembre, cuál es el rol de los corticoides en esta infección, ¿verdad? Entonces, está basado en esa revisión sistemática que dice de que hace dos recomendaciones, ¿no? Una fuerte recomendación para el uso de corticoides sistémicos, esas dosis, no importa, en pacientes con enfermedad severa y crítica, y una recomendación condicional para no usarlos en pacientes que no estén en esta situación. Deja abierta la puerta, pero el lugar que tienen es ese. ¿Por qué? Porque demostró en esa revisión disminuir la mortalidad a los 28 días por cualquier causa y la necesidad de asistencia ventilatoria mecánica. Eso parece que es bastante contundente, hasta la fecha, vamos a siempre hablar así. El problema para la pediatría es el recuadro que está abajo, que dice que la aplicación de estas recomendaciones es menos claro para poblaciones que fueron mal representadas o subrepresentadas en los estudios que consideró esa revisión, como los niños, los pacientes con tuberculosis y los inmunocomprometidos. Como siempre, estamos como a la cola, como siempre, y en esta situación, por suerte, porque no nos atañe y es difícil encontrar pacientes que sean pasibles de incorporar a los estudios clínicos, ¿no? El otro lugar, a ver si dije bien, sí. El otro lugar que tienen los corticoides, como decíamos, es en el manejo de este síndrome inflamatorio multisistémico que se ha tratado de categorizar, por más que estamos en vías de construcción de una definición definitiva, valga la redundancia, y de entender fisiopatológicamente cuáles son los mecanismos, cómo se diferencia de Kawasaki, sí o no. Las dos guías, y este es un trabajo que creo que Mónica lo presentó ayer, una revisión sistemática, una revisión teórica, digo, de Lancet Infectious Disease, que muestra que dos aspectos, ¿no? Manejo multidisciplinario de niños tan graves y que no hay un tratamiento aceptado único. Los dos lugares donde hay recomendaciones escritas un poco más detalladas son en el Royal College y en el CDC, que ponen, el tratamiento de soporte, por supuesto, los cuidados directos contra los procesos inflamatorios, y ahí pone los ingleses, la inmunoterapia debe ser discutida paciente a paciente, y el CDC pone que el uso de inmunoglobulina, esteroides, aspirina y anticoagulantes están dentro de las estrategias posibles. Antibióticos solo para los casos que lo precise. Antivirales en esta situación no parecen tener ningún lugar porque estos pacientes no tienen una carga viral alta, eso también se vio en los estudios, y otras aclaraciones. Y nos quedamos finalmente con la recomendación que hace, que nos mandó en la SUB
a tiempo, en marzo, y realmente las cosas no han cambiado mucho por más que ha habido evidencia nueva en cuanto a los dos aspectos que están recuadrados acá, ¿no? El tratamiento inicial dependerá de la gravedad clínica y no va a variar en función de las infecciones respiratorias, y los tratamientos específicos, primero que los corticoides sistémicos no están recomendados sistemáticamente y que los tratamientos experimentales tendrán que ir siendo caso a caso y con consentimiento y monitorización. Lo paso rápido porque todo ya lo leímos muchas veces. Y me interesaba mostrarles de esa misma revisión de los 7.000 pacientes pediátricos, que de las más grandes, qué cosas se usaron de tratamientos. Y como ven, ganó ahí, eso puede diferir en función de los países, que si bien es bastante heterogéneo la cantidad de países, el uso preponderante fue de interferones, de antibióticos, que es muy difícil decir si estuvo bien o mal, porque lo que hay que ver son las concomitancias que puedan tener los pacientes que están con el MIS, y los antivirales, remedios caseros, y después vienen lopirrito, oseltamivir, hidroxicloroquina bastante más abajo, y corticoides en ese momento, que era hasta mayo, también bastante más abajo. Quizás estas nuevas recomendaciones cambien un poco eso, pero los estudios no los tenemos todavía. Dos palabras con respecto, no sé cómo estamos de tiempo, a las vacunas. Yo corro un poco. Porque pensando en las vacunas como medicamentos, como tratamiento de prevención primaria por excelencia que tenemos y que también sabemos que funcionan en las infecciones que ya las hemos probado, estamos también ante un desafío. Ahí arriba están un poco todas las plataformas, los mecanismos de acción innovadores, algunos de ellos que se han probado o se están probando en realidad para ir contra este virus. Tenemos que conocer algunas cosas. Primero que desde el 2003 hasta ahora, los esfuerzos que se han hecho para lograr vacunas contra otros coronavirus no han sido exitosos, así como tampoco la tenemos para el VRS u otras infecciones virales respiratorias, ¿no? Se suma a esto, ¿qué pasa? Que en los estudios en curso los niños no son un grupo prioritario, no están incluidos en los estudios ni de ninguna fase 2 ni fase 3. Y que los datos que tenemos publicados a la fecha son los resultados inmunológicos derivados de los estudios de fase 2 de algunos de estas plataformas, ¿tá? Que son datos que de eficacia clínica no dicen nada, son de eficacia inmunológica y en pocos pacientes. Ese es el contexto, esa es la foto hoy de en qué estamos con la información con respecto a las posibilidades de vacunas, ¿no? Se están desarrollando vacunas inactivadas, de proteínas, de subunidades proteicas y tecnologías nuevas de vacunas como las que se hacen para el ébola, de ARN puesto adentro de un vector viral, ARN solo, ADN solo. Todo eso está en fase de investigación y casi todas tienen algún representante en estudios ya de fase 3. Nos enteramos ayer o antes de ayer de la necesidad de detener por una cuestión de seguridad completamente comprensible y necesaria, de que cuando aparece un evento adverso grave vinculado a un medicamento que está en estudio se detenga todo y se analice para volver a retomar. Y las incertidumbres al día de hoy son un montón. Primero, ¿cuál es el correlato clínico que van a tener estos resultados inmunológicos? Segundo, ¿cómo será la seguridad con el uso no en 40 personas o en 100 o en 1000, sino en cientos de miles, millones, billones? Y los efectos, porque los estudios de fase 2 han llegado a tener duraciones de no más de 20, 40, 50 días a mediano y a largo plazo. ¿Cómo va a ser la efectividad, es decir, el beneficio clínico en la vida real, en diferentes escenarios epidemiológicos, con diferentes porcentajes de pacientes ya infectados por otros coronavirus, en edades que no sean los que estuvieron incluidos en los estudios, con sistemas inmunológicos distintos por patología o porque la edad también los pone en un lugar distinto? ¿Cómo va a ser la interacción de esta vacuna o de estas vacunas interaccionando con otras vacunas? Si habrá o no necesidad de revacunación, cuánto durará la protección que ofrecerá esa vacuna, algunas de estas vacunas que se están desarrollando. Este landscape está bueno, la OMS actualiza, creo que a diario, cuántos estudios, todas las plataformas, ¿no? Ayer, 9. Hace 2 días había 35 candidatos de vacunas que ya estaban en fases clínicas de investigación, ¿tá? Y como 145 en fases preclínicas.
Y acá vemos el fabricante, digamos, o el lugar donde se desarrolla, la plataforma viral que incluye y los números de los clinical trials o de la base de datos china o del lugar que sea, donde está registrado ese estudio, donde se pueden ver qué variables se están usando para evaluar inmunogenicidad, eficacia y aspectos de seguridad. Y en la carrera, este es un artículo de Nature que muestra cómo todas las vacunas disponibles, esto es de unos días antes que eso de la OMS, así que tiene un poquito menos, pero están los que están en fase exploratoria, las vacunas en fase exploratoria, y los colores es en función de la plataforma que utilizan, ¿no? Si es vector viral, inactivada, atenuada. Y después en la columna B, la fase 1, 2, porque hemos visto también, y eso es un aspecto a considerar, cómo se han superpuesto fases de desarrollo que antes las hacíamos más lento y más largo, fase 1 mezclado con fase 2, fase 2 mezclado con fase 3, fase 2B, que ya son casi 3. Y a la fecha de la publicación de esto, había 6 estudios en fase 2B o 3, y por lo de la OMS ya hay 10 hoy. Entonces, ¿qué hacer? Primero, nosotros como comité apelamos al sentido común, al sentido clínico y común, a tener objetivos terapéuticos en función de los problemas que diagnostiquemos en nuestros pacientes que tengan algún problema de salud vinculado con esta infección, a monitorizar siempre la respuesta terapéutica, tanto en los efectos que buscamos como en los que no buscamos y en el cumplimiento que se hace de ese tratamiento, a no olvidar una máxima de la medicina que es primero no cere, primero no dañar, conocer los efectos adversos de los medicamentos si elegimos experimentalmente usar alguno, de los que ya sabemos, de los que se pueden potenciar, como se vio el riesgo de arritmias cuando se usan macrólidos con antimaláricos, o los efectos desconocidos que por la exposición masiva empezaron a aparecer, como fue el riesgo de eventos neuropsiquiátricos en pacientes que usaban hidroxicloroquina o cloroquina. La advertencia es de la Agencia Española de Medicamentos. ¿Y qué no hacer? No suspender tratamientos con YCANIARA2, que en un momento se pensó que fisiopatológicamente podía tener una importancia. No hay riesgos con el uso de ibuprofeno, si bien la elección de paracetamol en el tratamiento sintomático de las infecciones respiratorias agudas altas es de elección, se puede usar cualquier antitérmico. El uso regular, sin suspensión, de los corticoides inhalados en el asma o sistémicos, si son necesarios, el tratamiento estándar, y continuar con la lactancia materna, son esas cosas que tenemos que no olvidar, que esas sí hay que hacerlas. Muy bien, y para terminar, entonces, me quedan 2 diapositivas. Uno es, entonces, la necesidad de, ante la selección de un tratamiento, individualizarlo, monitorearlo, reportar problemas y seguir investigando. Investigando no de cualquier forma, con ensayos clínicos que nos den datos de eficacia, que tengan adecuado poder, es decir, cantidad suficiente de pacientes, no que cada uno haga su estudio y después haya que juntar los datos. La estrategia que la OMS pensó al principio de la pandemia de tener el Solidarity, que era un estudio que iba a juntar gente de muchos lados, era muy buena, que sean pacientes comparables, con variables que clínicamente sean relevantes, con protocolos conocidos, la transparencia acá es muy importante, estandarizados y que puedan adaptarse a los cambios epidemiológicos. Entonces, como reflexiones finales del comité, les dejamos 5 aspectos. La infección no ha demostrado impacto en la morbilidad para la población pediátrica. En nuestro país también pasa lo mismo. El pronóstico en pediatría por ahora es muy bueno, es excelente. El manejo de la pandemia puede repercutir en la salud global de las infancias y adolescencias y requerir otro tipo de atenciones en su salud. Y creemos que los esfuerzos de investigación y de desarrollo de los abordajes terapéuticos en su concepción tienen que ser desde este lugar integral. Abordaje terapéutico, farmacológico, no farmacológico, farmacológico terapéutico, farmacológico de prevención. La evidencia sobre los tratamientos farmacológicos derivan de extrapolaciones de datos en adultos y la de los adultos tampoco son muy buenas. El único tratamiento que podría ser necesario considerar es el uso de corticoides en niños con enfermedad grave. El resto del abordaje terapéutico es sintomático y de las complicaciones. Y por último, la necesidad de hacer un análisis crítico y manejo transparente de la información biomédica, considerando la incertidumbre como el principal compañero de todos estos meses. Muchas gracias. Hice yo mi cartelito de preguntas.
sí, yo ya... Los dejamos mudos, capaz. Quedaron mudos, yo lo dije. Está. ¿Ustedes no quieren hacer ninguna pregunta? No. ¿Me bajo?